para incrementar el salario de los trabajadores. Hoy tenemos que para ascender al siguiente puesto en el escalafón, el criterio que prevalece es el de la antigüedad. Eso es otro punto importante, porque sobre todo en los medios se habla de eliminar el criterio de antigüedad, y tengo entendido que no es eliminarlo. Bueno, lo pones hasta el final. Exacto. Lo pones a la pero cola. es importante decir que no se elimina entonces. No, porque creo que la antigüedad es importante. Pero el primer criterio, más importante, en igualdad de condiciones, vamos a decirlo así, en igualdad de condiciones, en cuanto a productividad, productividad, puntualidad en el trabajo, en fin, entonces ya es la antigüedad. Pesa la antigüedad. Ya pesa la antigüedad, pero no es el primer criterio para definir quién asciende en el escalafón. Es contrario eso a los criterios de productividad. El Porro Lozano señaló anteriormente que lo que importaba era que la experiencia se daba por haber trabajado y la oportunidad que se daba por ello. Entonces, él mismo se contradice. No, pero a ver, pero esto de la competitividad no es un invento discursivo de nosotros. Esto lo está diciendo el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial dice, México tiene el lugar número 60 de 133 países. De los 12 pilares que comprenden el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial, en el que peor está México, justamente es el de la eficiencia del mercado laboral, donde estamos en el lugar número 115. Lo que no dice este esclavo del Foro Económico Mundial es que la Organización Internacional del Trabajo reporta que México destaca en la comunidad internacional como uno de los países con mayor pérdida en el poder adquisitivo del salario, lo que le da otro galardón al país. En cuanto a eficiencia del mercado laboral, estamos en el lugar número 115. Es un lastre, no es un aditivo. Hoy lo que venimos arrastrando es que esta rigidez lo que está haciendo es que los incentivos los pone al revés. Dice Leo con toda razón. Ya en la práctica se dan estas contrataciones por fuera, por honorarios, así disque asimilados al salario, pero en realidad sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de protección social. Fíjate, en el Servicio Nacional de Empleo, nosotros tenemos un programa que se llama el BCAT. Y dentro de BCAT está algo que se llama la capacitación en la práctica laboral. Le decimos a un patrón, vas a tener a este trabajador entre 1 y 3 meses y yo le voy a pagar Servicio Nacional de Empleo entre 1 y 3 salarios mínimos. Pero tú me vas a prometer que si cumple con el perfil, te lo vas a quedar. 8 de cada 10 que así preparamos se quedan con ese empleo. Es decir, ya lo estamos viendo eso en la práctica, pero lo vemos vía el mecanismo del Servicio Nacional de Empleo, pagando el Estado esa capacitación y ese salario en lugar de que lo esté pagando el patrón. Entonces, ya tenemos hoy suficiente experiencia en este mercado laboral que nos hace ver que si ponemos los incentivos en el sentido correcto, entonces vamos a hacer más fácil el acceso no a una ocupación, al trabajo formal, en la economía formal, con seguridad social y prestaciones para los trabajadores. Es más seguridad jurídica para todos. Y aquí no hay que verlo como si fueran adversarias las dos partes, aquí los trabajadores y aquí los patrones. No puede haber patrones si no hay trabajadores bien calificados con buena mano de obra. Y no puede haber riqueza si no hay buenos trabajadores. Y no puede haber tampoco trabajo ni fuentes de empleo si no le damos seguridad jurídica y condiciones también de flexibilidad normativa para contratar a los patrones. O sea, los dos se necesitan. Lozano Alarcón primero tacha de ineficiente al mercado laboral y lo califica de estorbo para su reforma, y después se contradice, pues dice que defiende jurídicamente al empleado, y nuevamente se deslinda de las contrataciones por fuera, pues siendo él el secretario de Trabajo, las debería erradicar. Si en verdad funcionara su programa de BCAT, en mayo del 2010, la tasa de desocupación en México no hubiera aumentado a 5.31% de la población económicamente activa, desde el 5.25% registrado en abril pasado. Estoy de acuerdo, y por eso no estamos tocando el 123 constitucional, ni una coma del 123. Bueno. El vocero del Espurio dice no tocar el artículo 123, pero bajo la idea de cambiar 419 artículos de poco más de 1000, o sea, poco menos del 50% de la ley, el 123 queda al garete. La presentó el grupo parlamentario, los grupos parlamentarios del PAN, pero pues, es una iniciativa que también viene del gobierno de Calderón, sí, ¿no, secretario? Desde luego. Y bueno. ¿Queda claro quién quiere seguir cambiando las leyes? Vamos ahora a
ver la segunda gráfica que preparamos, que tiene que ver con medidas que están relacionadas con la transparencia y democracia sindical, un tema que me parece urgentísimo en nuestro país. Aquí están hablándose de propuestas de hacer obligatorio el voto secreto, de eliminar cuotas sindicales obligatorias, de suprimir la cláusula de exclusión por separación o de obligar a las dirigencias a informar sobre la administración a sus agremiados. Me parece que lo que es increíble al leer estas propuestas, secretario, es que no existan, ¿no? Bueno, o sea, me parece increíble en este México democrático. Para que se entienda un poco más lo que es un sindicato, nombraré algunas de las obligaciones de estos. Hacer valer los derechos de los trabajadores. Representar en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos colectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones legales que afecten a la generalidad de sus socios. Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social y denunciar sus infracciones ante las autoridades administrativas o judiciales. Promover la convivencia humana e integral y proporcionarles recreación. Promover la educación. Propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Propender al mejoramiento del nivel de empleo y participar en funciones de colocación de trabajadores. En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos que no estuvieran prohibidas por la ley, solo por mencionar algunas. Pero eso es algo que al Porro no le parece que exista. Pero esto que acabas de mencionar es el principal obstáculo para que haya una verdadera reforma laboral en México. Eso es lo que desafortunadamente lo ha atorado. Que 419 cambios, puede haber 400 muy buenos. Pero basta con que existan estas propuestas para descartarlo todo, descalificarlo todo y volver a intentar mandarlo a la congeladora. Y como tú dices, lo que es increíble, en el 2010, ¿sí?, año del bicentenario de nuestra independencia, el centenario de la revolución, cuando ya México afortunadamente hace ya muchos años está viviendo en una pluralidad, en una democracia efectiva, caray, que no tengamos este tipo de mecanismos, todos ellos son a favor de los trabajadores, todos son derechos y libertad para los trabajadores, pero claro, castiga, por así llamarlo, a las dirigencias y acaba con ciertos privilegios. Y por eso es entendible que de pronto haya unas resistencias que anteponen una serie de principios o criterios constitucionales o de estabilidad en el empleo, de derechos fundamentales, tal, cuando en realidad lo que se está escondiendo es la protección de estos privilegios. Entonces lo que decimos es, a ver, descuento obligatorio. Favorecer la transparencia y la democracia sindicales es algo inobjetable, mientras las medidas no estén diseñadas como lo están, para someter a los líderes a los designios de las autoridades laborales. Ya la Ley Federal del Trabajo vigente obliga a las directivas a rendir a la Asamblea cada 6 meses por lo menos cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical, artículo 373. Lo que no sería poca cosa si se cumpliera, presume también la publicidad de la información sobre los registros sindicales y los contratos colectivos de trabajo, sin reparar en que han sido siempre las autoridades las que se han opuesto a ello. El voto libre, directo y secreto en los recuentos y la eliminación de la cláusula de exclusión por separación se tienen ya, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a pesar de la resistencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El principio que es la libre disposición del salario, principio constitucional, no te pueden descontar de tu salario. Primero se dice que se te pague en moneda nacional y no en mercancía, sino vía tiendas de raya, en tu salario. Y segundo, que no se te descuente, salvo en casos excepcionales, nada de tu salario. Y aquí lo que está, la ley lo que obliga a los patrones es hacer el descuento del salario del trabajador, en lugar de entregarle su quincena completa, le descuenta la cuota que le entrega directamente el patrón al sindicato. Y luego lo que estamos diciendo es que rinda cuentas de qué hace con esas cuotas el liderazgo.